La primera, que toda victoria política es precedida por una victoria cultural. Que la victoria de los subalternos, electoral, política o militar, llegado el caso, como cuando enfrentamos el golpe separatista aquí en Bolivia, estuvo precedida por una larga victoria cultural que se trabajó y labró en los distintos espacios de la opinión pública, medios de comunicación, periódicos, universidades, sindicatos, gremios, barrios. Hubo un sentido común que se fue apoderando de las personas, basado en la idea de soberanía, de igualdad entre pueblos y naciones indígenas, de participación, que llevó a la gente a desplegar creatividad e iniciativa en torno a un fin posible. Porque la gente no solamente se mueve porque sufre, se moviliza porque sufre y cree que movilizando puede cambiar su sufrimiento. Claro. Si no cree que puede cambiar su sufrimiento o su malestar, no va a movilizarse. Es decir, el norte, el horizonte. Sin horizonte no hay capacidad de articulación. Entonces, no es simplemente, como decían algunos compañeros trotskistas, a mayor condiciones de vida deplorables, la gente se va a rebelar. No es cierto. Muchas veces uno se acostumbra a su dominación, ya se acostumbra a su pobreza. Pero malestar, pérdida de derechos, deterioro de condiciones de vida, enmarcadas en un horizonte de posible conquistable, distinto al que estás viviendo, eso sí se vuelve en un material explosivo que transforma la sociedad. Entonces, la primera lección que yo saco de Bolivia, no puede haber victoria política, electoral y social si no hay previamente victorias culturales y simbólicas. Pero cuando uno es gobierno, a eso que no puedes bajar un solo milímetro, por eso la segunda cosa que decíamos, participación democrática, tienes que incorporarle otra cosa que se vuelve decisiva, gestión económica. No hay posibilidad de continuación, de sostenibilidad o de defensa de un proceso revolucionario si no tiene la capacidad de generar un nivel de bienestar y de crecimiento económico. He pensado mucho últimamente sobre Lenin y la NEP. Y para mí ahí radica la mayor lección de lo que es socialismo, de lo que es la lucha por el comunismo, de lo que es un proceso revolucionario. Si los bolcheviques no tenían la capacidad de satisfacer las necesidades de hambre y de estabilidad de su revolución, todas las otras experiencias, el comunismo de guerra, la abolición del dinero, la toma de fábricas ultra radical, no significaban nada. Y el mismo Lenin decía, a pesar de todo eso, lo único socialista que tenemos es solamente la voluntad de ser socialistas. Es muy fuerte, ¿no? Es muy fuerte. Y la preocupación que le dedicó Lenin al tema de estabilidad económica, relación entre el campesino y el obrero, en función de avances en la economía. Entonces, eso en lo particular para mí, en lo personal, es la mejor lección que he sabido recoger de las experiencias previas para valorar la importancia de lo económico. Cuando uno está fuera de gobierno, valora la organización y el discurso. Claro. Pero cuando uno está en gobierno, más importante que el discurso, no que la organización, que el discurso, es la capacidad de gestión económica. Si hay fallas, todo se derrumba, porque va a aparecer la derecha diciéndote, yo sí puedo administrar mejor la economía, y yo sí te ofrezco una mejor estabilidad. Yo siempre he administrado, yo tengo empresas para mostrarte de que soy capaz, eso te dice la derecha. Y si el gobierno revolucionario no es capaz de mostrar y de sostener la economía,
está perdido. Creo que parte de los problemas que estamos enfrentando los gobiernos progresistas en América Latina es el no haber colocado en el puesto de mando a la economía, el haber mantenido en el puesto de mando el discurso y la organización, pero cuando eres gobierno, en el puesto de mando está la economía. Condiciones mínimas de sostenibilidad, porque la gente es heroica, sale a pelear, entrega la vida, pero luego regresa a la casa y dice, bueno, ¿ahora qué como? ¿Ahora cómo pago la deuda? ¿Ahora cómo pago la luz? ¿Ahora qué hace mi hijo que ha acabado la formación técnica? Y si tú no has abierto a esa cotidianidad un espacio mínimo, aunque largo, de realización, tu revolución llega a un límite. Y entonces se genera el caldo de cultivo de un regreso de fuerzas conservadoras que sí te van a hablar de que ellos sí pueden resolver. No lo van a hacer, pero van a alimentar la creencia de que sí pueden hacer. Van a fabricar un horizonte, van a tratar de disputar el horizonte, sería eso. Así es. ¿Cómo se hace esas oleadas, vamos a llamarlo de alguna manera, esas oleadas de nueva política económica? Porque además, digamos, por lo que vos estás diciendo, sería una NEP a cada paso, digamos, casi, no una sola vez en la vida, ¿no es cierto? Bien, hacerla hoy con baja de precios de commodities y con crisis mundial, supongo que es más difícil, y es más difícil en términos políticos. Sí. Cada país tiene su propia dinámica, pero algo que hemos aprendido nosotros es no confiarte plenamente en el mercado externo, sino trabajar también tu mercado interno. Si nosotros nos hubiéramos confiado solo en el mercado externo, estaríamos en situación de crecimiento negativo nosotros, porque exportación de petróleo negativa y de gas, crecimiento de los minerales negativo. Pero entonces, ¿cómo crece la economía? Porque en paralelo hemos apostado a otras canastas, fundamentalmente mercado interno. Y en el caso de Bolivia, pero se puede aplicar también a otras realidades, la superación de la extrema pobreza y de la pobreza no solamente es un tema de justicia, que tienes que hacerlo, sino para qué estás en el gobierno, sino que también es un tema de dinámica económica, tiene una función económica, porque lo que estás haciendo es expandir la capacidad de gasto de la sociedad. Y en el caso boliviano, pues eso depende de cada país, como la gente gasta entre el 50 y el 55% de su salario en alimento, lo que estás haciendo es promover la economía campesina, la economía intermedia de servicios del mercado interno. No vas a hacerte traer un asado desde Uruguay, lo hará algún excéntrico, pero vas a comprarte el asado o el pollo de fin de semana de aquí, del agricultor que produce en Santa Cruz o en el altiplano. Entonces eso ha dinamizado el mercado interno. Y eso fue una decisión muy sabia de Evo el año 2008. Tuvimos precios del petróleo $130 y en el mismo año precios de petróleo de $30. 120 a $30. Eso fue un golpe muy duro para nosotros. Y Evo viene de una cultura campesina muy previsora. En el campo, en el altiplano, como viene la sequía o viene la granizada, cultivas acá, no cultivas en extensión, cultivas acá, dejas, cultivas acá, dejas, cultivas acá. Si viene la granizada, va a arruinarte esto, pero no se va a salvar este. Si viene la sequía, va a arruinar el que está en la altura, pero va a salvar lo que está en una pequeña hondonada, porque es más húmeda. Entonces, esta lógica de moverte en varios pisos ecológicos, muy campesina andina, es la que Evo ha aplicado en la gestión de gobierno. Vamos a meterle al gas, sí, produzcamos más gas, perfecto. ¿Y si falla? Entonces metámosle a la electricidad, metámosle también a la agricultura, metámosle también al tema del litio. Entonces vas diversificando. Te falla una, tienes 3 o 4 que funcionan. Te fallan 2, tienes 3. Y eso es lo que ha permitido que ahorita nosotros en gestión de gobierno tengamos un crecimiento del 4.2 hasta el 5.
Estamos compitiendo con Perú, una economía de libre mercado absoluta. Es un país que está bajo control del empresariado chileno y extranjero. Sí. Tiene mar. Nosotros, si tuviéramos mar, creceríamos 2% más. Nuestro crecimiento ahorita debe ser del 6.4%, según el Banco Mundial, que establece esta influencia del mar para un país. Entonces, el que hayamos diversificado en varios pisos ecológicos, entre comillas, las políticas públicas nos ha permitido que falla un motor, te funcionan otros 4 motores que son básicamente del mercado interno, y una vez de que superemos esta etapa de ampliación del consumo de las clases más pobres, ya tienes en funcionamiento otros motores, energía eléctrica, tienes litio e industrialización de la agricultura. Entonces ya puedes pensar en los siguientes 10 o 15 años de un crecimiento que va a estar fluctuando entre el 4 y el 6%, con petróleo 100 o con petróleo 25, vas a moverte ahí. Pero eso ha tenido que ver con la capacidad planificadora y el hecho de que, digamos, la economía es decisiva.